Todas las personas que nos acompañáis aquí por vuestra presencia y vuestra asistencia a esta charla de museo, que además es asistir también a esta exposición que hemos organizado la Asociación Amigos del Museo de Getafe. Creo que la mayoría me conocéis. Soy Ángel Fernández, presidente de la asociación, y hoy pues vamos a tener una charla a cargo de Juan Manuel Alcalá Perálvarez, a quien ya de antemano le agradecemos su disposición a estar aquí y se lo volveremos a agradecer también cuando termine. Seguro va a estar muy interesante. Decir que esta charla de hoy se enmarca, creo que también muchos lo conocéis, para los que no lo conozcáis, lo digo, se enmarca dentro de las dos charlas que vamos a tener a lo largo de esta exposición. Y justamente nada mejor que este ambiente, este entorno, para hablar de personajes de Getafe. Tenemos en nuestras paredes la historia y el patrimonio de Getafe. Tenemos también una especie de rendición de cuentas de lo que nuestra asociación ha trabajado y de lo que nos hemos ocupado durante estos 8 años de existencia, y lo podéis ver con todo detalle y cuantas veces queráis hasta el día 16. La próxima charla será el jueves 16 y nos vamos a hablar sobre el Museo Virtual de Getafe. En concreto vamos a hablar sobre una mejora en la accesibilidad y en la navegación a través del museo que estamos trabajando en implementar, pero eso ya se verá en su momento. Bien, Juan Manuel, aquí tengo unas notas que he cogido de un libro tuyo, porque yo, si tuviese que decir de memoria tu biografía, pues no sería capaz. Así que voy a contar que Juan Manuel Alcalá nació en la Ribera Alta, que es una aldea de Alcalá la Real, en Jaén, en 1959, un chavalito todavía. Entre otros, estudió en Textos Foracios en el de los Escolapios de Getafe e inició también estudios de ciencias físicas en la Universidad Complutense. Pero esta fue una carrera que le dejó atraído por la cultura, el periodismo y la literatura. Desde 1973 reside en Getafe, está casado y tiene un hijo. A principios de los años 80 del siglo pasado fue uno de los impulsores del café librería La Tertulia, local que combinó el negocio hostelero con los libros en un espacio alternativo donde cabía asistir a conciertos, tertulias, charlas, comprar un libro o integrarse en la edición del fanzine La Cebolla de Jata. Por cierto, que luego te preguntaré por eso de la Cebolla de Jata, que no lo conocía y me interesa saber de ese periodiquillo, algo así, ¿no? Entre 1982 y 1984 ejerció como animador cultural, responsable de las casas de juventud y coordinador de fiestas y diseñador gráfico del Ayuntamiento de Getafe. Tras esta etapa de trabajador municipal, empezó a trabajar en la prensa local. Ahí es donde yo más le he conocido, más que en persona, a través de sus periódicos. Digo que empezó a trabajar en la prensa local y comercial independiente. Ha sido periodista y director y editor de las publicaciones mensuales Vivir en Getafe, Los Hechos de Getafe y El Observador. Publicaciones semanales como El Eco de Getafe, Getafe Deportivo y el diario Zona Azul. Este último es trimestral y trisemanal. Y quincenales, el Buzón de Getafe, el Buzón de Fuenlabrada, el Buzón de Leganés
el de Parla, Pinto y otras cabeceras. Ha sido administrador de varias editoras de libros y periódicos. Ha dedicado parte de su trayectoria laboral a la promoción de viviendas en su mayoría protegidas. Entre los libros que ha escrito está Getafe, capital del sur, Crónica de un viaje al ayer, Las mocas de los días, La furia de Carante y La cocina de Alcalá. Si me dejo alguno, pues como mencionas. Cito finalmente el que nos sirve de enlace a la charla que nos ocupa hoy, que se trata de un libro dedicado a Filiberto Monteagudo, que se llama El genio polipatético de Filiberto Monteagudo. Y digo que esto nos une al tema de la conferencia de hoy, porque como veis por el cartel que tenemos aquí atrás, pues se va a tratar de personajes de Getafe. Entonces, nada más añadir por mi parte. Les dejo el micrófono, que ya le tiene puesto. Se lo dejo, le dejo la palabra, le dejo solo ante el peligro y me va a poder escuchar atentamente, porque estoy seguro de que nos va a contar cosas muy interesantes de Getafe. Muchas gracias. Decir que cuando acabe su intervención se abrirá un turno de palabra para que quien quiera pueda preguntar o comentar de la charla. Hola, buenas tardes. En primer lugar, como es de recibo, dar las gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, a todos sus socios y en especial a Ángel Fernández, que me invitó a esta conferencia o charla sobre el tema de vecinos ilustres, nacidos o llegados desde otros lugares para residir en nuestra ciudad. Y también, por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia. No está llena la sala como el otro día, pero creo que es suficiente. Muchas veces pues se prefiere que estén los amigos antes que gente que te podría tirar tomates o abuchear. Tratar sobre algunos personajes de Getafe notables o mejor dicho, sobresalientes, en la época en la que vivieron sus vicisitudes podría ser un empeño casi agobiante, no solo para mí, sino para ustedes sobre todo, que no pretendo mucho menos abundar en excesivos detalles, ni en fechas, ni batallitas, ni nada. Simplemente es un listado que he elaborado no solo por los méritos personales de los personajes, que podríamos incluir a muchísimos más, sino por la relevancia que tuvieron en Getafe y fuera de Getafe. La lista, desde luego ya lo he dicho, no es una lista exhaustiva, ni completa, ni cerrada, por supuesto. La mayor parte de los datos que vamos a ofrecer y que ya conocen algunas de las personas interesadas, historiadores locales como José María Real, pues no vienen a ser especialmente una novedad. No quisiera sino citar que el tratamiento que hago de los personajes está basado en la curiosidad que me han suscitado algunos de ellos. Es decir, al principio, muchos de ellos absolutamente desconocidos en Getafe, como el general Romualdo Palacio, pues no tenía cara en este pueblo. Es decir, todo el mundo quedaba en la Plaza Palacio o incluso cuando el fútbol celebraban en los partidos que ganaban los celebraban alrededor de la fuente de la Cibetina, pero nadie sabía quién era el general Palacio. Incluso hubo una confusión municipal porque si era Palacio, si era uno que estuvo en la Academia General Militar. Bueno, el hecho es que en 2012 yo publiqué el libro Un viaje al ayer, en el que hago una relación de artículos sobre personajes de Getafe como ese mismo general Palacio. Luego trataremos el tema del general Palacio, pero en principio, cuando he estructurado esto a la lista, he intentado pensar que quería hacer algo que fuera al menos divertido o por lo menos entretenido, que no fuera esa relación de batallitas. Vamos a empezar con algunos vecinos que ni han sido vecinos
es una contradicción, ni han nacido en Getafe, pero han tenido una influencia importante en la ciudad. Por ejemplo, empezando por ellos, Alonso de Mendoza, del que podríamos decir que es un personaje de la primera burguesía, un señor que se le dan bien los negocios, que hace una buena fortuna y que debido a su ideología o a su pensamiento religioso pues, está dotado de una fuerte filantropía y caridad. Es decir, sin embargo, está ligado históricamente a la fundación del Hospitalillo de San José. Sin embargo, el historiador Marcial Donado asegura que el impulso inicial se debió a un tal Rodrigo de Vivar, que era un vecino de Casarrubio del Monte, según este historiador. Parece que el tal Rodrigo de Vivar anduvo en caso de dinero y al final tuvo que vender el hospital de Getafe, que se ponía con X, se vendió a Alonso de Mendoza, quien a la hora de hacer el testamento le dotó de recursos y provocó una ampliación de ese centro asistencial para pobres. El centro no solo acogía a los pobres de Getafe, acogía a los de Getafe, a los de Griñón, a los de Pinto. Es una extraña carambola de ciudades para atender a los pobres. No tuvo la condición de vecino ni nació aquí, pero fue un gran benefactor de este pueblo. De hecho, pues el Hospitalillo es uno de los pocos monumentos que, tras la restauración que se hizo, pues iniciado el periodo democrático, pues está ahí vigente y es una de las cosas más bonitas que hay en este pueblo. En esta categoría de personajes que, sin ser nacidos ni vecinos, han tenido una poderosa influencia en Getafe, tenemos que citar también a José Ortiz Echagüe, ingeniero, piloto, fotógrafo, empresario, fundador de Casa y presidente de SEAT. Es decir, la importancia de Casa para el Pueblo no tengo que venir a recalcarla, yo creo que cualquiera lo entiende, la cantidad de gente que ha trabajado en esa factoría desde el año 1923. Juan de la Cierva es otro personaje ligado a Getafe a través de él inventó el autogiro, que era un sucedáneo de helicóptero entre avión y helicóptero, y que hizo el primer vuelo en 1924 entre Cuatro Vientos y Getafe, ligando de esa manera a Getafe con la aviación. ¿Qué más personajes no han sido de Getafe? José María Pérez Peridis, que hizo, arquitecto y dibujante implicado en varios proyectos de remodelación, construcción, etcétera, en Getafe, de algunos edificios emblemáticos como el Hospitalillo, en el cual colaboró también, ahora que estaba hablando con Ignacio Durán, con Nacho Durán, que estuvo colaborando con Peridis en la rehabilitación del Hospitalillo, y por último, Gregorio Becerra, uno de los padres de la Constitución y rector de la Universidad Carlos III. Yo creo que este listado es escaso y supongo que habrá muchas personas que, sin ser nacidas ni vecinas, han influido excesivamente en la historia de Getafe. Vamos a empezar por los personajes nacidos en Getafe, aunque muchos de ellos emigraron o se fueron a otros sitios. El primero es Fray Diego Ruiz Arruiz, agustino descalzo, nacido en Getafe, que la orden destinó como misionero a lo que era el virreinato del Perú, donde se empeñó casi temerariamente en convertir a los nativos, a los incas, al cristianismo. Para llevar a cabo su misión aprendió el quechua y el aymara. Cabe destacar como anécdota trágica la razón que le llevó a la muerte. Con algunos conocimientos médicos atendían no solo la salud espiritual de los incas, sino su salud física también. De tal manera que cuando el inca Cusipito enferma es llamado para su curación. Tal era la fe que tenían en Fray Diego Ruiz, aunque la enfermedad del inca no tenía remedio que supiera paliar el fraile. Cusipito falleció y su concubina responsabilizó al fraile de su muerte. El nuevo inca Tupac Amaru I lo entregó a sus hombres, que lo martirizaron, siendo conocida en internet la imagen del misionero empalado y atravesado con una lanza.
Si tuviera que hacer personalmente una clasificación ordenada por la trascendencia o repercusión de las figuras en su tiempo, no albergo ninguna duda que el personaje más importante ligado a la historia de Getafe es Daniel Bierge, el príncipe de la Ilustración, apelativo ganado a base de talento en la ciudad de la luz, el París efervescente de finales del siglo XIX. El rey, por supuesto, era Gustavo Doré, el ilustrador más prolífico e influyente de su tiempo. Bierge Daniel Bierge se llamaba en realidad Daniel Urrabieta Bierge, aunque suprimió el apellido paterno para evitar la confusión con su progenitor Vicente Urrabieta, uno de los ilustradores españoles más importantes del siglo XIX. Además, Vicente fue padre de otros dos grandes artistas, Samuel Urrabieta Bierge y Dolores Urrabieta Bierge. Samuel fue un gran ilustrador también, aunque estuvo siempre un poco a la sombra de Daniel, incluso triunfando en París también, en Le Monde Illustré o en el París Illustré. La polémica por el lugar de nacimiento. Daniel Bierge nació en Getafe el 5 de marzo de 1851, aunque existe una pequeña y ficticia polémica con su origen. Tanto Madrid como Pinto se atribuyen ser la cuna del artista. Madrid, por la inscripción de su nacimiento y bautismo en la iglesia de San Sebastián, cerca de la calle Huerta, donde el Ayuntamiento de Madrid colocó a principios del siglo XX una placa indicando el lugar de nacimiento de Bierge. En esa parroquia habían contraído matrimonio sus padres, lo que puede explicar la inscripción de su nacimiento. Al igual que era una parroquia donde insignes madrileños como Ramón de la Cruz, Barbieri, Fernández de Moratín o Ruiz Madrazo se habían bautizado, o se habían oficiado los funerales por Roque de Vega, una pléyade que le auguraba un lugar en el firmamento. No es suficiente para atribuir el origen de Bierge de Madrid. La atribución de Pinto viene sostenida por el malentendido de un periodista de Le Monde Illustré, cuando hace la necrológica del padre de Vicente Urrabieta, escribe que Vicente Urrabieta se había construido una casa en Pinto. Yo pienso que el periodista estaba mal informado y que podía referirse a la calle Pinto de Getafe, por la casa de los Bierge, que estaba muy cerca de la iglesia de la Magdalena. Esa referencia del periodista y un cuadro de Bierge sobre una propiedad de toros en Pinto han bastado para que ese pueblo se atribuya también a la cuna del artista. Para mí no existen dudas sobre el nacimiento de Bierge, hecho que zanja claramente su amigo y pintor Carlos Vázquez, después de un viaje por La Mancha para tomar apuntes de cara al encargo de ilustrar el libro. En el prólogo de la edición que hizo Salvat del Quijote ilustrado por Bierge, Carlos Vázquez asegura de primera mano y sin lugar a dudas que mientras él resolvía algunos asuntos particulares en Toledo después del penoso viaje, Bierge se trasladó hasta Getafe, lugar de nacimiento de Urrabieta, donde se detuvo unos días al lado de su madre. Después de 15 días, el pintor manchego volvió a Getafe y visitó la casa de Getafe de los Bierge. Se encontró Carlos Vázquez, que era un pintor ya con una cierta reputación, se encontró un poco asombrado y perplejo, y él lo describe de la siguiente manera. Durante nuestro viaje no hizo Urrabieta ningún dibujo ni tomó apuntes. Cuando volví a Getafe para regresar juntos a París, me encontré que había llenado 3 álbumes, todos ellos con dibujos de los parajes que acabábamos de recorrer. Nadie hubiese dicho que no estaban tomados del natural. Qué carácter tenía todo y qué exactitud del juego. Las ilustraciones del Quijote, obra que vio la luz en 1906, 2 años después del fallecimiento de Bierge, fue un encargo de una editorial americana, Charles Scribner Song, y fue un auténtico bombazo editorial de su tiempo. Si te ficha Planeta ahora y te da la luz. Le aseguraron en el contrato 100.000 francos, el 25% de la edición y la propiedad de todos los originales que realizase. Bierge fue un artista precoz, mostró una precocidad
Ya dibujaba con precisión, alentado por su padre, y cantaba canciones francesas alentado por su madre. Su madre tenía sangre francesa de uno de los oficiales que estuvo aquí durante la guerra. Y Daniel inició estudios en el Conservatorio de Música y en la Escuela de Bellas Artes, influido por ambos padres. Sin embargo, al final se decidió por la ilustración, el dibujo y la pintura. En la casa de los Vierge, de los Urrabieta Vierge, convivían las dos culturas, la francesa y la española, que se entremezclaron y marcaron el destino de Daniel y de sus dos hermanos, Samuel y Dolores. ¿Cómo llegó Vierge a París? A finales de 1869, después de la Revolución de la Gloriosa, con una España convulsa, donde no había dinero, los mecenas no eran nada generosos, no había forma de sobrevivir en este país. La familia de la Virgen se trasladó a París, donde había una constelación interminable de artistas, como el propio Víctor Hugo, Émile Zola, Manet, Monet, Gustave Doré o un jovencísimo Toulouse-Lautrec. Nada más llegar se hizo un hueco en la redacción de Le Monde y cubrió de primera mano el sitio de París por las tropas prusianas en 1870, la Comuna de 1871 y desde la redacción cubrió la Tercera Guerra Carlista. Se había convertido en uno de los primeros periodistas gráficos de la historia. El novelista y crítico de arte Gustave Geoffroy le definió de manera certera: todos quieren conocer a este observador visionario, descendiente de Velázquez, metido a periodista. Dice, a partir de ahí empezaron a llegar los encargos de fuera de Le Monde Illustré, como cuando a Víctor Hugo le plantea hacer una edición de lujo de la Neta Terrible, que es precisamente ese periodo de 1870-1871, y el escritor francés le acepta con la condición de que sea Daniel Vierge el que ilustre el libro. Los críticos dijeron: el más humano, más seguidor de la verdad, más artista, más sincero, refiriéndose a Gustave Doré. Es Durero que ha resucitado. Bueno, en el año 79, 1879, murió su padre, Vicente Urrabieta, que, como he dicho anteriormente, es uno de los principales ilustradores del siglo XIX de España. De Vicente Urrabieta conservamos en Getafe, una que está en Getafe y otra está publicada en la Ilustración española y americana. Una es la piedra litográfica con la que se imprimía la carroza de la Virgen de los Ángeles, que se mantiene en la congregación de la Virgen, en la calle Norte, que pueden ustedes algún día visitar, pidiendo permiso. Allí tienen la piedra litográfica con la que se imprimía ese grabado. La otra es un grabado que publicó en he dicho antes, de la Ilustración española y americana, de la sacristía de la iglesia de la Magdalena después de una función religiosa. Eso se publicó en 1876, 3 años antes de la muerte de... Pero bueno, volvamos con Daniel, que es nuestro personaje principal. En 1881, al regreso de Víctor Hugo a París, que estaba exiliado, se organiza una serie de homenajes, de desfiles con banderas, estandartes, frente a la Casa del Pueblo. Todo ese día estuvo Daniel Vierge cubriendo esa jornada de actos y de homenajes, y cuando llegó a casa para trasladar todos esos conceptos o imágenes que tenía en la mente al papel, sufrió un ictus cerebral paralizándole la mitad derecha del cuerpo. Le dejó yerta la mano derecha y inmóvil el pie derecho, sin habla, sin memoria, de haber hecho prácticamente un vegetal. Con una voluntad inquebrantable empezó a dibujar con la mano izquierda. Empezó a recobrar la memoria y a balbucear como los niños. Entonces empezó una
una lucha titánica con el papel, con los lápices y con las tintas. 4 años después de Victus se presentó en la redacción de Le Monde Illustré y suscitó pues, una cierta sorpresa. Esperaban a ver qué pasaba con el nuevo trabajo de Daniel Vierge. Pues la sorpresa se transformó en fascinación. Pintaba igual o mejor que antes con la mano derecha. Lo define muy bien Edmond de Goncourt sobre la recuperación del artista y dice: en el naufragio de su cerebro ha quedado una célula intacta, la célula del dibujo. No sabe leer, no sabe escribir, de tal modo que para firmar una obra tiene que copiar trazo a trazo la firma de su antiguo dibujo, de su dibujo antiguo. Y sin embargo, ¡oh prodigio! Con la mano izquierda dibuja con igual facilidad y perfección que antaño. ¡Qué desgracia esta muerte de la mitad de él mismo! Y ciertamente de algo de su talento cuando iba a hacer su tan bello, tan original, tan español Don Quijote. Creo que Edmond de Goncourt no confiaba en que finalmente pudiera ilustrar el Quijote. Sin embargo, en 1896 se embarcó en un viaje ya con el contrato de la editorial americana, se embarcó en un viaje con su mujer, su hijo y con el pintor Carlos Obando. Estuvieron mes y medio por los paisajes de la Mancha que recorre el Quijote y padecieron las mismas penalidades que si hubieran acudido 300 años antes. Esa es quizás su obra más importante. Sin embargo, pues la cantidad de ilustraciones que hay en Le Monde Illustré pues es de años y años y años, ilustraciones de todo tipo. Vamos, es impensable poder definir la obra de Vierge en su totalidad. Sin embargo, pues del Quijote sí se han hecho algunas ediciones posteriores a la Salvador hizo en 1916, en 1930, y luego hubo una edición del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, otra del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, Daniel Vierge falleció en París el 12 de mayo de 1904, un mes y medio, un mes y unos días después de que muriera su madre, que ya vivía con él allí en París. De los otros subrayeta ya los hemos citado. Hermano Samuel fue un magnífico ilustrador, colaborador también de Le Monde Illustré, entre otras publicaciones. Falleció en 1886, un año después de sufrir, tuvo alguna secuela que no se detectó, hubo un accidente de tren cuando venía a España como reportero gráfico para cubrir la visita de Alfonso XII a las zonas afectadas por el terremoto de Andalucía, que ocurrió el 25 de diciembre de 1884. Su trayectoria artística, con una calidad de primer orden, estuvo siempre a la sombra del relucón de su hermano. La hermana de ambos, Dolores, también destacó como pintora y como profesora de francés para españoles. Ambos habían nacido también en México. Nuestro siguiente personaje es efectivamente Romualdo conocido sobre todo en el principio por el nombre de la céntrica y icónica plaza. No tenía rostro hasta hace unos años cuando publiqué el libro Crónica de un viaje a ayer. La reproducción del cuadro que está ahí en uno de los paneles del cuadro que pintó Víctor Morelli, pues supuso ponerle rostro a... Luego tuve una entrevista con la nieta del general en su casa de Madrid, donde hice esa fotografía, y ellos, la familia, me aportaron algunas fotografías del general cuando era joven y me indicaron pues, la publicación en la Ilustración española, sobre todo, de algunos grabados en los que aparecía el general. Yo tengo que hacer mención aquí un poco a la costumbre que hay de aprovecharse o apropiarse del trabajo de los demás y no citar nunca,
Yo en mi blog o en los libros tengo permitida la reproducción de los cuadros y de los textos, pero con la condición de que se cite. Es decir, entonces, en la fotografía del general Palacio que está ahí, pues antes lo comentaba con el presidente del museo, Ángel, yo creo que se deben citar este tipo de cosas, porque son una parte fundamental. Las citas y la bibliografía son una parte importante para que otros investigadores o otras personas que estén interesadas en el tema puedan retomar desde esa bibliografía. La fotografía es mía, no se cita, y no solo aquí, es en muchas páginas y foros de internet, pues se utiliza al libre albedrío que controla. Bueno, dicho esto, el general Romualdo Palacio, sin ese final, una confusión que no solo de antiguos, sino que todavía permanece en el centro urbano, unas indicaciones de tráfico. Creo que el garaje sí se llama Garaje Palacio, pero la tienda que está al lado, la dirección es General Palacios. Hay una cierta confusión en la S final. Téngase en cuenta que es sin S. Nació en Málaga, no nació en Getafe, y era hijo del teniente general, tenía ya la tradición militar dentro de la familia. Ingresó en el ejército a los 9 años y ascendió al empleo de oficial por antigüedad como 8 euros. Sin embargo, pues era un tipo bragado y participó en las 3 guerras carlistas, así como en las guerras y escaramuzas de África. En 1874 fue nombrado capitán general de Aragón, ascendiendo ese año a teniente general. En el 83 el Consejo de Ministros le concedió la Gran Cruz de San Fernando por su actuación contra los carlistas en Ares del Maestro. En 1887 es un punto de inflexión importante en la vida del general Palacio. Fue nombrado gobernador general de Puerto Rico, cargo que ocupó menos de un año. Ese año, 1887, es conocido en la antigua colonia americana como el año triste de Puerto Rico, debido a la represión con la que actuó el general Palacio. Se asocia indisolublemente a la memoria bestial de Palacio, que llegó con órdenes, dijo la nieta, de mano dura de parte de la... De hecho, los habitantes de Puerto Rico, negros, los criollos, incluso los peninsulares, le pusieron de mote el general Componte. Compontear significa arreglar o corregir. Aún hoy en Cuba y en Puerto Rico se utiliza la expresión dar jarabe de componte como sinónimo de arrear una paliza. Jarabe de componte. Bueno, el general se instaló en el municipio de Aigolito, dejando como legado algunas obras que promovió, como el Hospital Militar, el edificio de convalecencia y la preciosa iglesia de San José, que todavía sigue, siendo nombrado años después de regresar a España hijo adoptivo de Aigolito. Valga como anécdota entretenida la derrota que sufrió, yo creo que es la única derrota que sufrió el general Palacio a manos de los autonomistas de Puerto. La población de la isla estaba mayoritariamente en contra de las tropelías que cometían. Prohibió la edición de periódicos, torturó y apresó a numerosos autonomistas. Miembros del recién creado Partido Autonomista pensaron en tomar medidas y, como era imposible por la eficacia de la Guardia Civil y de los elementos más ultraconservadores de la colonia, decidieron enviar una comisión a España para investigar los desmanes y arbitrariedades. Sin embargo, el primer intento protagonizado por el mismo presidente del Partido Autonomista fue un fracaso al ser detenido junto a otro integrante. Los autonomistas fueron engañados por los espías de Palacio después de entregarles un pasaporte para España. Otro intento se frustró al ser detenido y enviado en el mismo puerto de San Juan a bordo de un buque. Estos intentos provocaron una oleada de detenciones y golpizas. A la tercera fue la vencida. Un joven boticario, Juan de Arillaga, hizo el viaje gracias a una colecta de los autonomistas y, tras hacer varios transbordos en barcos ingleses y franceses, consiguió llegar a Madrid y entrevistarse con el ministro de Cultura. Ese mismo día de la entrevista fue cesado, destituido el general Palacio.
Tras su regreso a la metrópoli, Romualdo Palacio, que estaba en una situación de excedencia forzosa, castigado un poquito por el tema este, adquirió una casa de campo en la calle Juan Tolo, que hoy es Ramón y Cajal, cerca de lo que era la plaza de la Feria de... En 1892 fue nombrado director general de la Guardia Civil, cargo que ocupó hasta su pase a la reserva. No ascendió nunca al empleo de capitán. Su vinculación con el pueblo de Getafe fue determinante. Autorizó el depósito de recría y potro de doma para la remonta del Instituto Armado. También se aprobó el colegio de transformación de sargentos a oficiales de carabineros. Recomendó, una vez ya fuera de la Dirección General de la Guardia Civil, recomendó la instalación de algún regimiento de infantería o artillería en Getafe. La intercesión del general supuso la instalación en Getafe de los cuarteles de artillería, hoy sede de la Universidad Carlos III. En 1895 fue declarado hijo adoptivo, era hijo adoptivo de Aymolito y de Getafe. El ayuntamiento además cambió el nombre de la plaza de la Feria por la plaza de General Palacio y encargó al pintor Víctor Morelli, ayudante de Palacio, por otra parte, un retrato del general por el que cobró 500 pesetas. El cuadro estuvo colocado en el salón de plenos del ayuntamiento hasta que en 1936 la comisión gestora del consistorio, nombrada por la República, lo entregó a sus familiares en depósito. La fotografía es la única prueba, la fotografía que hice del cuadro es la única prueba de la existencia real del cuadro y su localización. Vamos a decir que este cuadro, lo hemos dicho muchas veces, es propiedad municipal, es patrimonio de Getafe. Y lo hemos llamado la atención en artículos y en redes sociales. Sin embargo, nada se ha hecho para reparar este descuido histórico. Es decir, hay que reclamar a los familiares la devolución. Hay un acta del Ayuntamiento de Getafe de 1936 en el que se deja a los familiares el cuadro en depósito. Y hay que reclamar, simplemente hay que reclamar, creo yo. Pero bueno, aquí nadie se pone en esa tarea, supongo que ingrata. La nieta, cuando se lo dije, digo, pero este cuadro es del Ayuntamiento de Getafe. Dice, no, este es mío. Dice, el cuadro del Ayuntamiento es otro. Es que Víctor Morelli pintó 2 cuadros del General Palacio. Dice, 2 cuadros iguales. Bueno, que no quería saber nada de entregar. El cuadro de Morelli, estaba antes comentándolo con José María Regal, estaba colgado hasta el año 36 en el Salón de Pleno. No sabemos si presidiendo las sesiones o en uno de los laterales. Cuando se producía un empate en la votación de algunos de los puntos del orden del día, el alcalde le daba el voto de calidad al ilustre personaje retratado. Y suponemos que el general de pintura presente votaba lo mismo que el alcalde. Creo que recordar que esta anécdota que yo he escrito está relatada por Manuel de la Peña, aunque es posible que ese hecho de dar el voto de calidad al cuadro pues, ocurriera una sola vez y no sé si en broma o en serio. El caso es que es posible que se llevase un poco al imaginario popular, algo que ocurría frecuentemente, no Romualdo Palacio tuvo un hijo, también militar, que murió en 1909 en una escaramuza de la Guerra de África, y 3 hijas, Trinidad, Felisa y Tomasa, que una de ellas, Felisa, fue discípula de Víctor Morelli y dejó retratadas a sus 2 hermanas. El general Palacio falleció en 1908. Sus herederos abrieron donde estaba la casa familiar, una sala de cine denominada Palacio. Ellos pensaron al principio llamarla Alba por la relación que tenían ya con la familia. Este cine posteriormente sería conocido como Cine del Bordo.
muchos de ustedes habrán asistido allí a las sesiones de... Bueno, vamos a dejar al general Palacio tranquilo y pasemos al general Juan Pingarrón. Antes de nada, decir que las notas las he tomado de un librito, un folleto que tiene escrito José María Real sobre este general. Yo había empezado a escribir, pero lo dejé hace años. Es el único de los cuadros militares que citamos, que vamos a citar algunos más, nacido en Getafe. El resto eran foráneos. Este general tuvo una trayectoria militar brillante, aunque, bueno, estamos hablando del siglo XVII, mediados finales del siglo XVII, con lo cual las informaciones son, salvo estudiosos muy especializados, como José María, pues participó, fue director de la fábrica de cañones de Barcelona, tomó parte en la guerra de África, en el sitio de Ceuta y luego en la posterior defensa y en las dos campañas de la guerra de Italia contra los austriacos. Se distinguió en varias batallas, entre ellas en el sitio de Capua, que finalmente se rindió, y en la batalla de Vitondo supuso el fin del dominio austríaco en el Reino de Nápoles. He cogido como anécdota lo de las campanas de Capua, que como era costumbre de los artilleros, tomó las campanas de la iglesia de Capua para subastarlas en beneficio de la familia de los artilleros caídos en combate. Al parecer, nadie pujó por ellas y las campanas se grabaron en la casa del general Pingarrón, en Getafe, que estaba en la misma plaza de la Magdalena, y posteriormente las donó a la ermita del Cerro de los Ángeles. Como no había torre para poner las campanas, tuvo que sufragar parte de la torre antes de instalarla. De hecho, dice José María Real, además, es decir, que no me atribuyo a esta historia, no es nada mío. 150 años después aproximadamente alguien se dio cuenta de que las campanas no sonaban muy bien, no sonaban en italiano o algo así, pero no. Decidieron fundirlas y hacerlas sonar. En cuanto a otra historia del general Pingarrón, es que durante las campañas que hizo en Italia, pues tomó como botín numerosos estandartes y banderas, más de 100, creo haber contado, que ofreció a Nuestra Señora de Atocha en Madrid y a la Virgen de los Ángeles. Estas últimas, las de Getafe, fueron destruidas durante la Guerra Civil. El resto creo que están desperdigadas por museos de Italia, Austria y Francia. Sirvió al ejército durante más de 40 años y pasó por los reinados de Felipe V, los primeros, bueno, Luis I fue excesivamente breve, Fernando VI, Carlos III. El título de marqués de Pingarrón de la Granja se lo dio Felipe V en 1745. No tuvo hijos, así que la fortuna amasada pasó a un solo. No tuvo condescendencia con asuntos filantrópicos ni fue demasiado caritativo. Quizá por eso, pues, en vez de tener una avenida o algo así, pues tiene una calle tanto estrecha y penosa. Bueno, pasa por el parque de los Ejércitos. Según relata José María, que yo creo que era la última anécdota que quería contarles de Pingarrón, en su testamento dejó dicho que le enterraran con el traje de capitán general y que el féretro lo llevaran algunos pobres de la localidad, a los cuales donó un real y una luna. Bueno, era generoso, ¿no? El último viaje del general de su casa en la plaza de la Magdalena, la iglesia de la Magdalena, fue un trayecto más bien corto. Está bien pagado el real. Bueno, otro minuto, vamos a destacar. Ignacio de Negrino es quizá uno de los más desconocidos, de los personajes más desconocidos que ha pasado por Getafe. Creo que porque estuvo poco tiempo residiendo ahí. Residió los últimos años de su vida y falleció. Fue un destacado marino, dramaturgo, ensayista y poeta romántico.
Se le conoce como el poeta del mar, fruto de su atracción superlativa por el elemento, quizá por haber nacido en la isla de Tenerife. A nivel profesional, como marino, tomó parte en las guerras carlistas, como casi todos los militares, y fue cronista en la comisión que fue a buscar al rey electo por las Cortes, Amadeo I de Saboya, una expedición que arribó a Génova y luego a Florencia para traerse a Ribreves, Amadeo I de Saboya. Finalmente fue ascendido al empleo de intendente general de la Marina, máxima autoridad del cuerpo administrativo. Pasó a la reserva en 1885, el mismo año que falleció. Como anécdota diremos que sus herederos, bueno, en este caso, herederas, su mujer y su hija, Mercedes, donaron el bastón de mando del almirante al Cristo de la Ermita del Hospitalillo, un objeto que, al igual que el cuadro de Palacio, se nos antoja desaparecido del patrimonio religioso y cultural de Cáceres. Yo lo busqué, lo rastreé por el Hospitalillo, con la función. No existe el bastón de mando de la Marina. No tiene calle en Getafe tampoco, que le recuerdo su paso por la localidad, y es bastante desconocido. Hay quizá alguna ilustración con su cara, con la imagen que tenía pues, todos los poetas románticos de esa época, como Cerceda, siguiente generación. Ya empieza a aburrirse el personal y vamos a ver si acabamos con este. General Juan Zapatero Inaves. Este militar no tenemos constancia de que fuera nacido en Getafe ni siquiera que fuera vecino, pero hay referencias claras en la publicación Estado Mayor del Ejército 1851-1856, de la que existe para entrar en el Museo Romántico. Asegura textualmente que el origen de Juan Zapatero Inaves proviene por la línea paterna de una ilustre casa con propiedades en Getafe y de esclarecida nobleza. Luego hay dos referencias más, una de Juan Ortega Rubio, publicada en Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia, y otra de Crónica General de los Pueblos de Juan Francisco Gascón, de 1890, en los que hablan de los hijos notables de Getafe, entre los que se encuentran el general Zapatero. Fue un monárquico que participó en las guerras carlistas, todos los fregados que había, allí estaba el general Zapatero. Fue conocido, fue destinado a, una vez que ya había ascendido a teniente general, fue nombrado capitán general interino de Barcelona durante los años en los que se produjo la primera huelga general de España, convocada en Barcelona en 1855. Tenía fama de duro y en Cataluña le pusieron numerosos motes y apelativos, entre los que estaba el general Cuatro Tiros, el tigre de Cataluña. Bueno, había un montón de apelativos hablando un poco de la crueldad de este hombre durante la guerra, con otros generales, con torturas, amenazas, deportaciones, detenciones, etc. El nombre de Cuatro Tiros pues, tiene esa anécdota de la fama de hombre duro que se había ganado entre los subordinados, las soldadetas, ante cualquier altercado, motivo, indisciplina, por breve que fuera el suceso, siempre tenía en boca la solución más apropiada. Dice, sé cómo se arregla eso. A ese 4 tiros, a ese otro igual. 4 tiros y punto, se acabó el problema. Ese era el Zapatero, un tipo duro, que no tenemos localizado. Sin embargo, la familia Zapatero sí construyó un imponente panteón en el antiguo cementerio de la Concepción. No sabemos si llegó a estar enterrado. Yo creo que no hay constancia de que fuera vecino, ni que hubiera, por supuesto, ni que hubiera nacido en casa. Con lo cual, pues hablamos de una familia de militares que tenía bastantes propiedades en casa, pero que más allá no hay.
tu siguiente personaje, ya quitando a la soldadesca, a los militares, es Juan Bautista de Amorós, Bosque de Figueroa, más conocido como Silverio Lanza por el seudónimo que utilizó en sus libros. Lanza es una de las referencias culturales más importantes de Getafe. En su obra destaca la crítica ácida y humorística a la corrupción y al caciquismo, los males que infectaban España, procurando su declive. Él decía en una frase que no he de callar por más que con el dedo tocando la boca o la frente, silencio avises o amenaces. Fueron el gobierno, los intelectuales, los críticos, los jueces y sobre todo los caciques son la diana preferida de sus expresiones. No dejaban pasar la oportunidad para asestar pedradas intelectuales a lo que es uno de los personajes que llaman Juan Bodoque. Pues el Juan Bodoque de turno es un personaje que pasa de mozo de cuadra atropellado por un borrico a alcalde, luego diputado provincial, excelentísimo señor, senador y por fin marqués del amor propio. Dice, ¿tú conoces a Juan Bodoque? Es un hombre culto y tallado, una bestia solamente, millonario e ignorante. Al fin se sabe que su hija se casa con el duque de Tal. Eso es un poco la descripción del caciquismo, un personaje. Juan Bautista de Amorós tuvo también la tentación de ser militar. De hecho, nació en una familia cultural con bastante tradición, aunque a los 6 años murió su padre y a los 19 él se enroló en la Academia Naval, pero la dejó a la muerte de la madre. Era el menor de 3 hermanos y el único que no hizo carrera en la milicia. Su hermano Narciso llegó a ser intendente general del ejército y prolífico autor, mucho más que Silverio. Publicó más de 75 obras entre tratados científicos, militares, dramas, novelas y traducciones, ejerciendo una gran influencia en la educación de Juan Bautista. Silverio Lanza llegó a Getafe alrededor de 1885 tras casarse con su primera esposa, Justa Bárbara Sáenz, y adquirir una casa en la calle Olivares 18, hoy Felipe Estevez. Esa casa fue la sede de la editorial que publicaba los libros de Juan Bautista, que eran Silverio Lanza el mismo, eran los dos personajes que se confundían. Pues esa casa desapareció en los años 80 para hacer un bloque de viviendas. Sin embargo, el traslado de Silverio Lanza, que estaba definido como un tipo raro, hizo buscar a personajes importantes, trajo a Forín, por ejemplo, a Pío Baraja o a Gómez de la Serna. Este último Gómez de la Serna escribía, tras fallecer Lanza, una pregunta que hacía: ¿por qué había elegido Getafe para retirarse? No se sabe. El gesto de desprecio que hizo al meterse en Getafe fue como ese gesto que a veces hace un hombre a toda una multitud con todo el brazo izquierdo y la mano del derecho. Tras quedar viudo en 1896, en 1903 se casó con Anastasia Vicenta Tellaet. De ninguno de sus matrimonios tuvo descendencia. Primera anécdota de Silverio Lanza. En 1900, Juan Bautista de Amorós acudió a la Exposición Universal de París en representación de la Asociación de Profesores de Gimnasia. Allí saludó a Daniel Vierge, al que seguramente conoció en 1896 durante la visita del emperador a la casa de su padre. Gómez de la Serna visitó la casa de Silverio Lanza tras su fallecimiento. Cuando describe el salón, asegura que Lanza tenía un cuadro de Vierge en la pared. Un cuadro que hemos intentado localizar haciendo un llamamiento a la familia Tellaet, a la familia de la mujer, a los herederos, para ver si éramos capaces de localizar el cuadro de Vierge que tenía. No hubo contestación. Rehabilitación. Silverio Lanza pasó el orden de 70 años que era un personaje desconocido y que todo el mundo hablaba como el raro de Getafe o el solitario de Getafe. Se empieza a rehabilitar
en la década de los 80, con las obras de José Manuel Domínguez, la irrupción de la Asociación de Amigos de Getafe y de Silverio Lanza, promovida por Emilio Gómez y por mí, editó algunos de sus libros, y la labor también de la Nueva Carampiña, incluso hubo un intento de poner en funcionamiento Radio Lanza. Silverio Lanza falleció en Getafe en 1912. En 1983, 71 años después, Juan Bautista de Amoroso, Silverio Lanza, como se refiera, fue declarado hijo adoptivo y cambiando el desafortunado nombre de la calle que le habían asignado el solitario de Getafe por calle de Silverio Lanza. En 2006, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Amoroso, se celebraron distintos actos, entre ellos la conferencia de Juan Manuel de Prada y otra a cargo de José Saavedra, José Manuel Domínguez, uno de los principales estudiosos de la y Máximo Rey, escritor y catedrático de Lengua y Literatura Española en el Instituto Silverio Lanza de Getafe, hoy renombrado como Menéndez Pelayo. Menuda hazaña la de los renombradores. También se estrenó, esta anécdota está relacionada con uno de los trabajadores de aquí del espacio Mercado, dice, también se estrenó la obra 100 reales de luz del libro Cuentecitos sin importancia, adaptada por José Luis Vázquez, también era miembro de la Nueva Carampiña y de la Asociación de Amigos de Silverio Lanza, e interpretada por el grupo Yérbola, con Juan Diego Bueno en el papel de Silverio Lanza y Uri Morales en el de Lima. En 2013, bajo el gobierno municipal de Juan Soler, se inició la biblioteca virtual Silverio Lanza, accesible desde la web municipal y otros recursos bibliográficos de mayor jerarquía, con la publicación de algunas de sus obras. En 2018, cambiado el gobierno municipal de nuevo, el proyecto fue borrado de la web municipal, dejando la iniciativa en ceniza digitales. Otra persona, no sé si me estoy entendiendo. Sí, ¿verdad? Dicen que sí. Ya llevamos una hora. Bueno, Filiberto Montalvo, hace poco presentamos aquí en el espacio Mercado un libro sobre la figura de este hombre polifacético que fue empresario, poeta, actor, pintor, de todo. No dejó un palo a otro. Fue en todo el periódico La Región, estuvo durante 5 años en la calle, pintó para la cofradía para la Congregación de los Ángeles, dos angelates durante muchísimos años estuvieron acompañando a la figura de la Virgen de la Magdalena y que recientemente, creo que el año pasado o el anterior, volvieron a estar. Este año pasado, siempre, la primera vez desde hacía muchísimo. Fue concejal y fundó el primer equipo de fútbol de la República. Eso después de dirigir, dejar el periódico y dirigir como concejal, intentando buscar pues, un ocio distinto para los mozos de la República. Como voy a contar la anécdota que él mismo relata en el periódico La Región. Dice, llegan las elecciones, estamos hablando de 1915, cuando se renovaba una parte del consistorio de los concejales y se quedaban nosotros. No había que cubrir algunas vacantes, creo que era la mitad. Llegan las elecciones para cubrir las vacantes de concejales. Montalvo, habla él de sí mismo en el periódico, se presentó por el Despertar del Obrero, el sindicato que había un poco de clase en aquella época contra la candidatura del poderoso gremio de labradores. En fin, el gremio de labradores, el fuerte, el poderoso, el dueño de la voluntad del representante genuino del caciquismo rural, ganó las elecciones. Desalentado por los escasos votos que esperaba, solo habían votado 30 obreros, salió a la calle a respirar un poco de aire. Estaba desanimado, aunque no sabía que a veces el diablo hace de la suya. Ya en la calle me dijeron, ¿usted sale? Hombre, creo que no. Yo le aseguro a usted que sale. Eso me decía un recio mocetón, pulcramente vestido, con amplio sombrero negro.
y era además candidato también y ganador. Le hemos dado a usted lo menos 30 votos. Podría resultar elegido con los votos prestados por la candidatura contraria. A mí, la verdad, no me pareció bien, y lo dije, pero se me contestó que a ellos sí les parecía bien y que estaban en su derecho. Efectivamente, el escrutinio me otorgó el cuarto sitio entre los concejales electos y cata de elector, convertido en concejal por la iniciativa de unos y los votos de otros. Bueno, estuvo en el cargo de concejal 6 meses, porque tuvo dificultades para, aunque estaba en las comisiones de limpieza y hacienda, pues tuvo algunas dificultades. Bueno, vamos con otro personaje, a ver si me doy prisa, porque Juan Bautista Bergua, otro personaje polifacético que vivió en Getafe, que tuvo la sede de la editorial Bergua en la calle Madrid, frente a la casa de Francisco Montagut, y que tuvo pues, la desgracia de ser perseguido por unos y por otros. Siendo un personaje progresista, claramente republicano, fue citado en la Checa de Bellas Artes y a la primera se libró, pero fue citado por segunda vez. Y él pensó que era mejor poner pies en polvorosa y se vino a Getafe, a la casa que tenía aquí, en la calle Madrid. Con tan mala suerte que al poco de llegar, pues Getafe fue tomado por las fuerzas de Franco y fue detenido por los franquistas, por el cura, la falange y algunos falangistas. El caso es que se libró del paseillo por una anécdota que vamos a contar después de la primera. Tras hacer los delitos que se le achacaron por uno y por otro, eran los mismos. Primero era amigo del general Mola, algo que en la República pues, no se hacía bien. Y en el sector franquista, pues tampoco. Y luego intentó fundar el Partido Comunista Libre de España. Se debió a una apuesta que hizo seguramente con Pedro Rico, que era alcalde de Madrid, hizo una apuesta sobre el número de afiliados que tendría un nuevo partido. Bueno, el caso es que puso una hoja de inscripción en un librito que hizo el Manifiesto Comunista para una edición destinada fundamentalmente a obreros y a campesinos, en el que la gente que sabía leer lo dictaba y se lo metía de memoria. Pero era una edición muy breve, muy resumida del Manifiesto Comunista y muy heterodoxa por otra parte. De tal forma que, bueno, vendía muchos libros, pero obtuvo 12.000 solicitudes de ingreso en el Partido Comunista Libre de España, cuando el PC tenía solo 5.000 afiliados. Había ganado la apuesta y tras consultar con su amigo Pedro Rico, decidió no seguir con esa peligrosa aventura en aquellos tiempos. La casa de Bergua de la calle Madrid la compró su padre. Lo del general, yo creo que sí que es conveniente porque cuando es detenido en Getafe, pues ser el editor rojo del Manifiesto Comunista, entre otras cosas, pues se lo llevan detenido y cuando están a punto ya de llevárselo para la cárcel, la hija de Juan Bautista le pide a los militares, a los soldados que iban, que esperasen un momentín, que le iban a dar una manta para que no pasara frío. Estamos hablando del 4, el 5 de noviembre, el 6, seguro, de noviembre, ya hacía frío en Getafe. El falangista le respondió que no le iba a hacer falta, que la cosa iba a ser rápida y sin necesidad de pasar frío en la cárcel. Cuando se lo llevan, la hija Mercedes sale corriendo hasta el telégrafo y manda un telegrama al general Mola y le dice, simplemente el mensaje dice, Bergua detenido en Getafe. Mola llama a Getafe y lo rescata de una muerte segura, trasladándolo a la prisión de Ávila y luego a la de Salamanca. Un poco más. El legado de Bergua es tremendo. Luego la editorial Bergua se transforma en Ediciones Ibéricas, pero el legado personal de él consta de 27 obras literarias y eruditas, 54 traducciones anotadas. Era políglota y hablaba al menos 3-4 idiomas. 33 traducciones, estudios preliminares y anotaciones a las obras completas de Platón,
22 obras menores y 14 obras firmadas con seudónimo. Tenía una cierta afición a firmar con seudónimo algunos libros que publicaba la editorial belga para que no pareciera que era todo, que lo escribía todo. Su amistad con Mola empieza cuando destituye al general y pasa una cierta penuria económica. Él le publica un par de libros, entre ellos un manual de ajedrez del general Mola, que es un poco, pues ahí donde se tiene una relación con el general de una cierta amistad, incluso se mandan cartas cuando está luego en activo otra vez. Nuestro siguiente personaje es José Sánchez Morate. Vamos a médico forense, doctor en medicina, un personaje que trasciende el ámbito local. Este personaje, José Sánchez Morate, fue uno de los protagonistas de la novela que publiqué en 2015, Las muecas de los días, junto con el periodista Luis de Silval, el juez con vocación de político Manuel González y los dos forenses de Carabanchel y el superpolicía Gregorio Herrera. La investigación se origina cuando se encuentran unos restos de unos pies un poco deformados, según los forenses de Carabanchel, deformados por el uso de zapato pequeño y que habían cercenado en vida de la mujer. Bueno, el caso es que interviene el juez, interviene Sánchez Morate como forense y en 15 o 20 días dura esa especie de intriga para averiguar de quién era el motivo. La verdad es que voy a destripar el libro, si alguno no quiere leer será locura de ilusión, pero los pies eran de un oso de un circo. No de un pero los forenses de Carabanchel eran un poco burros. Hablando, bueno, ya no voy a seguir con Sánchez Morate, que es un personaje que tiene calle y estuvimos a punto de escribir un artículo muy largo con la familia, con uno de los descendientes, pero luego se cruzó otro artículo y ya saben, la vida del periodista a veces pues hace que cuando te llevas bien con uno, pues a los 10 días te llevan mal con otro y bueno, total que dejó de vivirme y se cerró aquel artículo sobre Sánchez. Otro personaje que tenía que citar es Carlos Vergara, porque fue ministro de Hacienda durante 2 o 3 meses más, pero fue gobernador del Banco de España durante 4 o 5 años. En la dictadura, hablamos de la dictadura de Primo de Rivera, cuando eran secretarios de Hacienda. Bueno, estuvo utilizado por el dictador y por su secretario de Hacienda. Realmente el dictador de vez en cuando le llamaba y le decía: Carlos, dale, más papel, hablando un poco de la impresión de billetes. En 1925 acuñó una cantidad de dinero que solo sirve para empapelar los salones de la casa. Bueno, sí, creo que fue Manuel Fernández que me dio como 8 o 10 billetes de estos de 50, de 100 pesetas que había acuñado el famoso Carlos Vergara. La política económica de Primo de Rivera, fundamentalmente autárquica, tenía como locomotora la obra pública y como instrumento a su servicio la capacidad de imprenta del Banco de España. Primo de Rivera y Calvo Sotelo solo necesitaban a Carlos Vergara como jefe de imprenta que le diera el manubrio y fabricase billetes como un loco. De hecho, pues en 1928, con la peseta ya por los suelos, Carlos Vergara volvió a acuñar cantidades ingentes de billetes. Vergara ejerció el cargo de presidente del Banco de España hasta el día 22 de octubre de 1929, 2 días antes del famoso crack económico. 2 semanas después del Jueves Negro de la Bolsa de Nueva York, el 7 de noviembre, falleció. Hizo pues, el ridículo un poco en la política económica de la España de aquel. En el apartado de político y sindicalista tengo que citar, además, pues a Ángel Arroyo, último alcalde de la dictadura, a Jesús Prieto, primer alcalde tras la dictadura, a Sebastián Carmo, empresario, periodista, poeta a veces, y concejal antes y después de la dictadura, con el mérito que conlleva eso.
auténtico azote de socialistas y comunistas en el Ayuntamiento de Getafe, y como sindicalista a Fidel Alonso, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid y empresario. Hablemos brevemente de Pedro Castro. No podía dejar de lado el tema de Pedro Castro, uno de los políticos que mayor impronta han dejado en la localidad. Ha sido alcalde de este pueblo durante 28 años y aunque nació en Tomelloso, creo que lo que ama realmente es Getafe. Entre el legado de Pedro Castro está ya, que estamos disfrutando todos, el Hospital de Getafe, la Universidad Carlos III, el enterramiento de la vía a su paso por el centro urbano y la ampliación urbanística del campo urbano con polígonos residenciales e industriales, en los que prima la vivienda protegida, dando respuesta así a la necesidad de los jóvenes y adultos. La anécdota nos llega de manos de la actualidad. No nos hemos extendido más sobre Castro porque la próxima semana saldrá a la luz una biografía autorizada sobre la vida, que no escribió, sobre la vida de este auténtico animal político. También se ha conocido que el Ayuntamiento ha decidido poner su nombre a una avenida de forma merecida. Se ha pensado en renombrar la avenida Ferrocarril, aparecida tras el empeño de Castro Ángel Torres. También quería citar a Ángel Torres, conocido, nació en Recas, pero creo que es el personaje que más ha difundido el nombre, al menos, de Getafe. No la imagen, no la actividad o la cultura, sino el nombre. Es decir, en cualquier... Antes comentaba con Nacho, que fue a Italia, a Nápoles, y que en el hotel le dijo Getafe o el Valle. Bueno, que conocían que toda Europa, yo personalmente también he vivido esa experiencia de un heladero en Florencia que conocía Getafe por el fútbol. Y ese personaje al que muchos llaman Pierre, desde que llegó a Getafe con 14 años y empezó a trabajar en los talleres Ocaña, ahí en la calle Manzana, y empezaba a darle pataco a las latas, a las piedras, a lo que pillaba, le pegaba patadas, y los compañeros le empezaron a llamar con los del Madrid Pirri. Bueno, Pirri se enroló en el PC, en comisiones, estuvo en la Asociación de Vecinos de San Isidro, se metió en la Junta de Compensación, se hizo rico, luego se separó de las empresas que estaban ligadas a la promoción, compró el Lobely y se quedó ahí, pues, un poco haciendo sus negocios de intervenciones. Quizá una de las personas más inteligentes para ese negocio. En 2002, con el Getafe de capa caída, por el club había pasado, pues, personajes rarísimos, algunos muy conocidos como Felipe González o los dos argentinos que vinieron a no sé qué, a llevarse dinero, como, bueno, no quiero meterme en causas que no me competen. El caso es que, visto un poco el declive del club, se planteó que fuera una sociedad en la que estaba el que asumiera el control del club. Poco a poco, los socios que había ahí acabaron yéndose y se quedó Ángel con él. Una ambición, pues, que tenía desde los años 80, finales de los 80, cuando los periódicos deportivos ya salía poniendo propuestas y soluciones para el Getafe. Yo creo que, al igual que Pedro Castro, le corresponde al Ayuntamiento renombrar una calle y ponerle, quizá, no sé por qué se me ha ocurrido que podría ser la avenida Teresa de Calcuta, y no quiero meterme tampoco en camisas de once nada, pero podría llamarse avenida de Ángel Torres. Y sobre todo, me parece importante que se devuelva la cabeza de Ángel Torres, el busto que había en esa avenida y que el Ayuntamiento quitó unilateralmente y está guardado en algún ignoto almacén. Nadie nos ha aclarado esa circunstancia. Bueno, un personaje. Personajes populares, hay algunos como la cieguita de Getafe, de la que no se sabe casi nada. Está ahí, se cita y tiene una calle, etc. Se cree que fue un personaje, una mujer que vivió en el siglo XVI y que se dedicaba, era ciega, que se dedicaba a coser
en una de las fábricas de jerga, de las cuales había 5 o 6 en la localidad. La jerga, pues dedicándose a hacer costales, a hacer sacos, a hacer mantas, a hacer jerrones, colchones, etc. La anécdota sobre este personaje la cuenta también Manuel de la Peña, diciendo que en 1977, ante el nuevo destino de José San Vicente, director de la Caja de Ahorros de Madrid en Getafe, advierte que existe una cuenta con un remanente superior a los 20.000 pesetas que se recaudaron para el monumento a la Cieguita de Getafe. Ante la próxima apertura de la guardería del Prado de Acedino, se estudia la posibilidad de erigir el mencionado monumento en aquella nueva escuela infantil. Bueno, señores, nada se sabe del monumento ni del dinero. Alguien se lo cree, seguramente el banco, no quiero pensar, seguramente fue el propio Reina. Otro personaje popular, el canario, José Raúl Llopiera, ¿quién no se acuerda de este personaje? Le dejó sus pequeños libritos por la calle, pues a cambio de la voluntad prácticamente. Un personaje pues, que andaba a medio camino entre la poesía y la pintura. Como un nivel, pues bueno, cada uno tiene sus otros personajes, y acabo ya, casi son 3 minutos. Otros personajes que tengo que citar. Luis Beltrán Perulero, benefactor que donó dinero para fundar la cátedra de gramática, germen del Colegio de los Escolapios, y además pagar los cuadros del retablo de la Magdalena a los pintores que los hicieron, ellos Leonardo. Mucho se le debe a Beltrán en cuanto al patrimonio y al colegio, sobre todo porque están pasando muchísimas gente. Otros escolapios son Felipe Estío, rector y primer traductor de la Biblia del latín al castellano, Felipe Esteves, Ricardo de la Vega, Juan Fon, el ingeniero que promovió la antigua fábrica de alimentos para la planta generadora de electricidad, Faustino Míguez, al que llamaban el fraile curandero, que lanzó sus famosos específicos, sobre todo el de la diabetes, y a por el cual venían muchísimos vecinos de Madrid y de todos los pueblos a comprar los específicos de Faustino Míguez, que ya le hicieron hartos. Más personajes. Lorenzo Azofa, médico de familia, José Fariña Camargo, secretario municipal, escritor y cronista, Rafael Pazo, párroco de la Nazarena, Manuel de la Peña, concejal, cronista oficial e historiador, Jesús Martínez, que fue concejal, escultor e inolvidable pastelero, que durante más de un siglo endulzó las paladares de los defensores. Pedro Cid, el cura de Verónica, que se distinguió por dar protección a los más débiles, José Manuel Sánchez, comisario de policía, Ángel del Río, primer cronista oficial de Getafe. Luego se nombrarían a los citados de la Peña y Felipe Camargo, José Palacios y Antonio Orozco del Grupo Taormina, Andrés García Madrid, poeta y director del Centro Municipal de Cultura, Martín Navarro, César Navarro, también médico como su padre, profesor y presidente de la Ateneo, Lorenzo Loquero, José Roja, Manuel Vicario, Bianchi, son pintores. Domingo Gil, que fue concejal, pintor y escultor, Ezequiel Blanco, poeta y durante años director de la revista Programa del Matemático, Carmen Machi, actriz, Francisco Aguado, director de la banda municipal durante 35 años, José Antonio Carretero o Ángel Majano, toreros getafenses que han triunfado en España, y el segundo en Venezuela y sobre todo en México, donde tomó la alternativa. Bien se podrían añadir a la lista más escritores, cines, atletas y futbolistas, aunque nos pareció tedioso añadir más. En cuanto a las mujeres, efectivamente, estábamos hablando antes de empezar el acto de que qué pocas mujeres, hablamos muy poco de las mujeres en todos estos actos y artículos. Es que no hemos encontrado mucho. Además de las citadas Dolores, Urrabieta o La Cieguita, pues habría que anotar a doña Mariquita la música, que tuvo un teatro en la calle Colón, a Madre Maravilla, Carmelita Descalza, o a las comadronas Ana Martínez y Asunción Fernández, en tiempos en los que era pues, realmente difícil dar a luz en los domicilios. Ya no tengo más.
Con esto, lo de las mujeres, mi escasa aportación con lo de las mujeres, citar simplemente que parte de la información, por supuesto, está recolectada por mí en mis artículos, en mi blog, pero que también le debo crédito pues, a Manuel de la Peña, a Marcial Donado, al Museo de Getafe, a José María Real, a Alberto Sanz y a otros varios escritores e historiadores. Gracias a todos. Sí, tengo un micrófono. Bueno, pues a mí se me ha hecho corto, yo no seguiría escuchando, igual por aquí hay opiniones distintas. No nos vamos a alargar mucho más. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, tomamos nota y formuláis la pregunta. ¿Nadie? 16. Nos vamos, ¿no? Vale. Manolo. Sí, pregunta. Es una anécdota sobre el solitario. En los años 70, estaba mi padre de concejal y yo, bueno, también porque estuvo en el alcalde occidental, le llegó una nota de, me parece que era de los policías municipales que se llamaban, no sé, me parece que era Jerez, esto y Gregorio también, en el cual ponía que se habían encontrado la placa del solitario de Getafe de la calle, tirada en el suelo. Entonces resulta que el policía estuvo investigando y averiguó quién fue el que quitó la placa. Y era un vecino. Entonces fueron y dijeron, ¿por qué ha quitado usted esta placa? Y dice, pues mira, le voy a decir por qué. Porque no me gusta el nombre del solitario de Getafe. Efectivamente. Es que cogió una cierta fama, la verdad que estuvo viudo durante 7 años o algo así. Y tenía fama de ser un hombre raro, al margen de sus libros, sus cuentos y tal, pues se dedicaba a una cosa que era la antropocultura, que era una mezcla ahí de experimentos con la gimnasia y le llevaron, pues esas actividades pues le llevaron a tener fama de hombre raro y solitario al fin y al cabo. Pero no parecía lógico ponerle el nombre de una calle al solitario de Getafe. Hasta la policía municipal tendría que haber averiguado quién era el solitario. Y otro también es de las dos mujeres que más, pero vamos, a mí realmente me impactaron, por lo menos era pequeño, era uno, La Chata, era un puesto que había, me lo ponían casi enfrente de mi casa, en el cual íbamos a comprar pues, los chicos, las pilotas del burro, las pipas, y luego también la chelera, también era un personaje también muy importante en su tiempo. Yo sé que he dejado algunos personajes por ahí y bueno, tampoco quería extenderme. Ya al final, a mitad de esto he empezado a correr y a decir, vamos, Sánchez Morate, vamos, vale. Pues muchas gracias. Recuerdo yo también el puesto de La Chata y lo recuerdo personal. Y recuerdo también a La Chelera porque nacimos en la misma calle. Ya en un extremo, yo en otro, pero nacimos en la misma calle y la recuerdo yo de niño jugando y pasando por allí con su pregón, con su garota, incluso regañándonos porque nos subíamos a la ventana, niño, bajaron de ahí. Bueno, nos subíamos eso, Como soy los mayores. y de la Pejina, de la Pejina también me acuerdo. Hay fotos. Las personas mayores son así. Sí, es un tema que no me extenderá mucho, pero sí
que nuestra asociación quiere que se incremente el número de biografías que haya en el Museo Virtual y que merece la pena que se incremente el número de personajes que de una manera más o menos extensa tengan ahí recogida su anecdotario, su biografía, porque eso enriquece la historia y la vida de Getafe. Ahora que ha hecho colación a ello y... Un momentito que te llevan el micrófono. ¿No se me oye? Una buena voz. Hola, que ya que ha hecho usted colación a ello de que se intenta reconocer, y Juan Manuel ha hecho alusión de que hay una iniciativa de poner el nombre a una avenida, parece ser, al señor Castro, a sus 7 legislaturas, teniendo calles, por ejemplo, con todos los respetos a Che Guevara, etcétera, otros personajes, como haciendo mención, como ha hecho a Bergua, Montagut y otros que ahora mismo no voy a por no extenderme, como, o si no hay iniciativa para reponer esa memoria histórica de Getafe, ahora que tenemos tan en boca la memoria histórica de España. Bueno, yo creo que es un tema pendiente que hay que recordarle un poco a los que asignan los nombres a las calles, a las avenidas. Es decir, las iniciativas populares aquí valen poco. No sé si alguien tiene influencia entre los que ponen los nombres, pero vamos, yo personalmente no tengo ninguna influencia en el ayuntamiento. Señor presidente. Nada más que salgo ahí a la puerta ya. Yo creo que una de las vías es popularizando este repertorio de personajes y nosotros trabajamos por ello y vamos a seguir trabajando para que todo este bagaje de personas vayan teniendo su reconocimiento y su popularidad y su conocimiento por parte de la ciudadanía. Yo quiero citar en este caso también que hay un libro, bueno, varios libros, en los que se recogen numerosos personajes de Getafe que a mí me han servido mucho. Son libros de Martín Sánchez, como este que tenemos allí en la vitrina, como para nosotros uno de los libros destacados, otro libro que ahora mostraré y un tercer libro también de Martín Sánchez, que es una trilogía de la historia de Getafe, que, como digo, recoge gran cantidad de personajes desde muy antiguos, personas que están relacionadas con la construcción de la catedral, con el propio Vitalillo, con la vida cultural y política de Getafe. Hay por ahí también un investigador que ha hecho una relación de alcaldes de Getafe que se remonta a 1500 o de ese orden. Una lista exhaustiva y que seguramente todavía le falta algo, pero que todavía se está desarrollando y que esperamos que algún día podamos publicar. La investigación no para y de eso hay que felicitarse. No me extiendo más. Si hay alguna pregunta, bien, y si no, vamos a ir dando... Ah, sí. Espera un poquito, José María. No sé si sabéis por qué a la Pijina se le llamaba la Pijina. No sé si tenéis idea del tema. La Pijina aprendió de sus padres o de alguien de la familia a capar los pollos que se utilizaban luego después para la Nochebuena. Se los cebaba y capaba los pollos y cobraba una peseta, 50 céntimos, y de ahí viene el nombre de la Pijina, porque capaba los pollos. Bueno, he citado antes a Martín Sánchez, que sepamos todos que se encuentra entre nosotros y que le agradecemos su presencia.
Yo voy a contar una anécdota personal. He hablado Juan Manuel de Silverio Lanza. Resulta que en la casa de Silverio Lanza, que efectivamente daba a la calle Olivares, algunos de sus libros lo pone, editaba en la calle Olivares, por la parte de atrás daba a la calle Velázquez. Eso estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. A mediados del siglo XX esa parcela se segregó y se quedó una media parcela que da a la calle Felipe Esteves y la otra parcela a la calle Velázquez. Quien compró esa parcela, que prefiero no nombrar, construyó ahí un bloque y Ángel Fernández, sin saberlo, compró una vivienda de ese bloque que es donde vivo. O sea que me puedo apreciar que vivo, si no en la casa de Silverio Lanza, vivo en el patio de la casa donde se construyó la de Silverio Lanza. Bueno, podría contar alguna cosa. No hay ningún fantasma. El más fantasma puedo ser yo. Sí, decir que justamente cuando yo compré esa vivienda era cuando la vivienda en la que habito es cuando el año en la que la derribaron, de forma que yo firmé el contrato y la casa estaba y a los pocos meses había desaparecido. En fin, es una cuestión personal. Bueno, vamos a concluir. Siempre hacemos un obsequio al ponente y en este caso vuelvo a citar a Martín Sánchez. Este es el otro libro que citaba de Martín, un libro para mí muy bueno, que hay que agradecer a Martín que lo haya escrito y que le entregamos a toda la asociación del museo y a Pues gracias a ti y queda una cosita más. Voy a pedir que os pones el teléfono, el micrófono para que se me escuche. Bueno, hay una joya que entregamos a todos los ponentes, que es el brazalete de la tradición. Por lo que vale materialmente esto que le vamos a entregar, que es de bronce, está hecho por un taller que se dedica a estas cosas, sino porque es una joya que en realidad es de oro que se encontró en Canales de Río. Lo encontraron en uno de estos areneros que se excavaron para sacar tierra para las obras de Madrid, Getafe y otros sitios, y que nosotros reproducimos para que le quede de recuerdo, en este caso, a Juan Manuel. Así que esta joya, que lo es del Museo de San Isidro, que está reproducida en aquella Valentina de allí y que ahora le entregamos, que sepamos todos que es una joya arqueológica de unos 3.000 años de antigüedad y que fue hallada en Getafe, como otras muchas piezas. Este es un ejemplo que nosotros hemos adoptado como emblema.